Bueno, ya tienes tu visa y todos los documentos listos para viajar a Canadá. Pero ¿qué pasa con mi mascota? ¿Qué necesito tener para poder viajar con mi mascota a Canadá? En este video les hablaremos de los documentos que tienes que tener listos, los requisitos de la aerolínea y que tienes que presentar una vez llegues a Canadá para poder entrar con tu mascota. Sin más, mi nombre es Alfredo. Yo soy Isel. Así que vaciemos la maleta. Vamos directo al grano. Los pasos necesarios que necesitas para traer a tu mascota a Canadá son muy parecidos en todos los países. Básicamente debes tener esto: todas las vacunas al día, desparasitado vigente antes del viaje, vacuna de la rabia vigente, certificado medido por un psicólogo si es apoyo emocional, certificado de salud del médico veterinario con fecha de vigencia de la vacuna de la rabia y desparasitación diciendo que la mascota está saludable para viajar. Microchip de localización no es necesario para Canadá, pero a lo mejor en algunos países lo piden al salir. Pero si lo tiene, es bueno presentarlo. Documento de propiedad de la mascota que generalmente se demuestra con el certificado del veterinario. Traducción de todos los documentos de la mascota en el idioma del lugar al que viajan. Certificado avalado por la entidad correspondiente que expide el permiso de viaje para animales, generalmente de sanidad o agricultura. Caja de embalaje si la mascota va en bodega y pasaje o ticket de la mascota en el caso de que la aerolínea lo pida. Va a depender de cada país los requisitos específicos que te pidan para la salida de animales. Por eso es bueno siempre informarse antes de viajar, tanto con la entidad que expide los permisos de salida de los animales como con las aerolíneas, porque en cada país te pueden pedir una documentación específica. Como por ejemplo en el caso de unas amistades que nosotros tenemos de Colombia, de donde viene la bestia, donde el certificado es pedido por el veterinario, no debe ser anterior a los 5 días antes del viaje. Y se debe sacar una cita con el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, con no más de 48 horas de antelación antes del viaje. Para aquellos que nos ven desde Colombia, les vamos a dejar el link en la descripción de la página web del ICA, donde vienen todos los pasos que tienes que tener en cuenta para poder sacar a tu mascota. Este sería en el caso específico de Colombia, pero creemos que en todos los países es similar. Algunas aerolíneas permiten que mascotas de hasta cierto peso, generalmente hasta 10 kilogramos, viajen en cabina sin necesidad de pagar pasaje o ser mascotas de apoyo emocional o de servicio. También ponen un límite para el peso del cargador o de la caja de embalaje donde se lleva este. Para esto debe haber los requisitos de cada aerolínea, pero veamos un ejemplo con Air Canada. En esta aerolínea sí te cobran por llevar a tu mascota contigo. Si la vas a llevar en cabina, sería el costo un equivalente a $100 americanos. Y en el caso de que la lleves en la cabina de carga presurizada, sería entre los 270 a los 320 dólares americanos. Les dejaremos el link a la página web de Air Canada para que puedan ver esta información mucho más detallada. Te piden que dejes saber con antelación si viajas con mascota, ya que el espacio puede ser limitado. Si viajas en clase económica, el asiento puede no tener el espacio suficiente para que tu mascota esté en cabina. O tampoco permiten que las mascotas estén cercanas a las salidas o en la pared que divide los compartimentos del avión. El cargador de tu mascota debe ser lo suficientemente grande para que el animalito pueda sentarse y girar dentro de este. Es posible que se le niegue el viaje a algún animal si se considera que donde lo están cargando no es lo suficientemente grande para ellos. Estas son las medidas máximas que permite Air Canada para el cargador o la caja de embalaje en cabina. Si es de cobertura dura, una altura de 23 centímetros, un ancho de 40 centímetros y una longitud de 55 centímetros. Y si es de cobertura blanda, con una altura de 27 centímetros, ancho de 40 centímetros y longitud de 55 centímetros. Y estas son las medidas máximas que permite Air Canada para el cargador o caja de embalaje en carga presurizada, que tiene que ser de cobertura dura obligatoriamente. El tamaño máximo permitido es de 1,29 m en dimensiones lineales, de largo por ancho por alto. El peso máximo permitido es de hasta 45 kilogramos, juntas la mascota y la caja combinados. El perro o gato tiene que tener al menos 10 semanas de edad y que ya no esté siendo amamantado. Pueden llevar hasta 2 mascotas por persona y tengan en cuenta que el marido no cuenta con mascotas, así que tiene un cupo extra ahí. Pero bueno,
Estas dos mascotas pueden ir juntas en la cabina presurizada si son mayores de 6 meses, son de la misma especie y tienen un peso máximo de hasta 14 kilogramos. En el caso de Air Canada, esta transporta de forma gratuita a aquellos animales de servicio para personas con discapacidades. En este caso, los animales deben ir con correas y arneses y van a ir sentados a los pies del pasajero. También el animal debe llevar su certificación aprobada por la institución de servicios que los entrenó y se debe notificar a la aerolínea con 48 horas de antelación. Desde el 1 de marzo de 2021, Air Canada ya no reconoce a los animales de apoyo emocional, y así sucede con muchísimas aerolíneas que vienen a Canadá. Pero si tu mascota es lo suficientemente pequeña para cumplir con las regulaciones de la aerolínea, puede venir regularmente con animales en cabina. En el caso de que tu aerolínea sí acepte animales de apoyo emocional, los documentos de salud y de viaje del animalito deben venir acompañados por el certificado del psicólogo que justifique que necesitas este animal de apoyo emocional. Hay muchas compañías que realizan estos trámites para poder traer a tu mascota e incluso traerlas como soporte emocional, como esta y esta. Pero también lo pueden hacer ustedes por cuenta propia. Bueno, ahora veamos qué tienes que presentar a la hora de entrar a Canadá. Y recuerda darnos un like y suscribirte a nuestro canal si te es útil la información que te brindamos. Cuando se trae mascota, una vez que entras al aeropuerto, se debe presentar toda la documentación a un oficial del CEFIA, que es el oficial que aprueba que todo esté en orden y es el que le da el paso al animalito Canadá. Si tu perrito es un cachorrito menor de 3 meses de edad, queda libre de cualquier requisito de inmigración, excepto los documentos que demuestran la edad y la propiedad. Si es un gatito menor de 3 meses, sí tienes que presentar un documento que valide la vacunación contra la rabia. Canadá tiene requisitos específicos por cada país para entrar mascotas y en su página web tienen un cuestionario en dependencia del país de donde vienes y el tipo de mascota que traes. Les vamos a dejar el link en la descripción del video para que se puedan informar mejor de este tema. Pero en general solamente piden dos cosas. Número 1, que la mascota parezca saludable y se haya cumplido con los requisitos de transporte humano. Obviamente vamos a tener el mayor cuidado del mundo transportando nuestras mascotas para que sufran lo menos posible en el viaje, así que este requisito queda cumplido. Y 2, lo más importante es presentar un certificado de vacunación contra la rabia válido que debe cumplir con ciertas especificaciones. Los perros deben tener al menos 3 meses de edad en el momento de la vacunación contra la rabia. El certificado de vacunación antirrábica debe estar escrito en inglés o francés, ser emitido y firmado por un veterinario autorizado, identificar al animal por edad, raza, sexo, color o marcas, peso y número de microchip o tatuaje si corresponde. Indicar que el animal está vacunado contra la rabia. Indicar la fecha de vacunación. Indicar el nombre comercial y número de serie de la vacuna autorizada. Especificar la duración de la inmunidad, de lo contrario se considerará válida por 1 año a partir de la fecha de vacunación. Y tener el nombre y la firma del veterinario autorizado que emitió el certificado y la fecha en que se firmó. Canadá no exige un microchip o una identificación tatuada para los perros y gatos domésticos. Sin embargo, si estos animales, aunque sean menores de 8 meses, son utilizados para uso comercial, sí deben identificarse con un microchip. En resumen, Canadá solo pide a la entrada el certificado de vacunación contra la rabia vigente y una constancia de salud del animal, que con un certificado emitido por tu veterinario es suficiente, pero por supuesto tiene que estar traducido. Y como ven, Canadá no es para nada exigente, pero sí tienes que tener en cuenta los requisitos de la aerolínea que pueden pedir más documentos. Si quieres traerle comida a tu mascota, debes saber que las importaciones personales de comida para mascotas de otros países que no sean Estados Unidos están prohibidas en Canadá. Canadá tiene fuertes restricciones para la importación de comida en general. Incluso para la importación de comida para mascotas, solamente se permiten importaciones desde los Estados Unidos. Y si viajas desde Estados Unidos a Canadá, solo puedes importar comida bajo ciertas condiciones específicas. Que el alimento o producto para mascotas debe ser de origen estadounidense y estar sellado y empaquetado comercialmente. El alimento o producto para mascotas debe estar en posesión del viajero al momento de la entrada desde los Estados Unidos. El animal que comerá el producto importado deberá acompañar al viajero al momento del ingreso. Y el producto importado
Se alimenta solo del animal que acompañó al viajero a Canadá. Canadá no tiene prohibición de ninguna raza como en otros países, pero sí hay provincias que prohíben algunas razas específicas por ser consideradas peligrosas, con lo cual no estamos nada de acuerdo. Pero si estás planeando mudarte a Canadá con tu mascota, tenlo en cuenta y revisa la lista de razas prohibidas. En la provincia de Ontario se prohíbe la entrada o tránsito de las siguientes razas: Pitbull Terrier, Pitbull Terrier americano, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier. Toronto también tiene una prohibición específica sobre estas razas, y es que solo pueden transitar por la ciudad una vez que se ha notificado con antelación a los funcionarios de la ciudad de Toronto si las mascotas vienen desde otra provincia. En la provincia de Manitoba, Winnipeg tiene una legislación específica en contra de los perros que tengan la apariencia física de las siguientes razas: Pitbull Terrier americano, American Staffordshire Terrier y Staffordshire Bull Terrier. Muchas personas lo que hacen para atraer a sus mascotas de estas razas es viajar a Canadá por otras provincias y hacer el tránsito por carretera evitando estos lugares para llegar a su lugar de destino. Esperemos que esta información sobre cómo traer tu mascota a Canadá les haya resultado útil. Si les gustó el video, déjenos un like y suscríbanse para más videos sobre la vida en Canadá. Nos vemos en próximos videos. ¡Chao! ¡Chao!